ahorita prendo mi cámara. Ya está el enlace de YouTube. Ya estamos. Bueno, entonces creo que podemos empezar, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí vía Zoom y vía YouTube para presenciar el examen profesional de el estudiante José Manuel Pérez Verdejo para acreditar la experiencia recepcional y así es un correquisito para poderse titular como licenciado en ingeniería de software. Para ello tenemos como miembros del jurado, como sinodal, al doctor Efrén Mesura Montes. También tenemos al doctor Jorge Octavio Charán Hernández y un servidor, doctor Ángel Juan Sánchez García. Entonces, José Manuel, tienes 20 minutos aproximadamente para tu disertación. Posteriormente, se abrirá la sesión de preguntas por parte de los miembros del jurado y les pediremos entonces que silencien sus micrófonos para que podamos deliberar en otra sala aparte. Entonces, con el tema, el trabajo recepcional, propuesta de aplicación de aprendizaje en máquina y cómputo evolutivo en la clasificación de requisitos de calidad, José Manuel Pérez Verdejo, adelante, tienes 20 minutos, mucho éxito. Nada más, perdón, un momentito, Ángel. Sí. Mencionar que también ya nos acompaña la maestra Minerva Bien. Reyes Félix, que es la secretaria de la Facultad de Estadística e Informática. Bueno, gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias, Ahora maestra. sí, Manolo, adelante. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Entonces, procedo a dar inicio a la defensa de la tesis, propuesta de aplicación de aprendizaje en máquina y cómputo evolutivo en la clasificación de requisitos de calidad. El orden con el que se llevará a cabo esta presentación será primero dando una breve introducción sobre la ingeniería de requisitos, la trama de la clasificación y el estado del arte actual con respecto a la clasificación automática de estos requisitos. Se hará mención de un caso de estudio en especial donde se aplican estas técnicas de clasificación en este estudio y el método por el cual se logra. Finalmente se hace mención de los resultados más importantes y se enlistan las conclusiones y el trabajo futuro. Y iniciando con la ingeniería de requisitos, es una subdisciplina que engloba todas las actividades relacionadas con documentar las necesidades de un sistema. A la ingeniería de requisitos le compete la pregunta del qué sistema se va a desarrollar, qué necesidades existen actualmente y qué problemas se esperan resolver al desarrollar un sistema. Las actividades posteriores al proceso de desarrollo de software están relacionadas con el cómo se va a lograr este trabajo. En estas actividades, el artefacto fundamental de análisis es un requisito de software, que es una estructura con un enunciado que aparece en la parte inferior de la pantalla, un enunciado que tiene la estructura de el sistema deberá ser capaz de lograr algún objetivo o demostrar alguna respuesta del sistema. Sin embargo, para llegar a esta estructura sintáctica bien definida, es necesario todo un proceso que tiene que ver con el descubrimiento de las necesidades de un sistema, que es la elicitación, el análisis de todo este trabajo y el refinamiento y desarrollo de estas necesidades, la posterior documentación que completa la licitación de los requisitos de software y una validación de estos requisitos con respecto al si realmente reflejan lo que el cliente espera del sistema que se va a desarrollar. Retomando la actividad de licitación, esta actividad es necesario revisar todas aquellas fuentes de conocimiento que están relacionadas con los requisitos del sistema. Por ejemplo, se entrevistan a los clientes, se revisa la documentación que exista de sistemas previos o se revisan aquellos problemas que exista de los mismos sistemas previos. Posteriormente, toda esta información es desarrollada, refinada y muy importante, clasificada en diferentes grupos que contienen una relación específica entre ellos.
Estos grupos o estas clases en las que se clasifican los requisitos de software son importantes porque dependiendo de la categoría con la que se caracteriza cada uno de estos requisitos, es que se van a tomar estrategias para poder cumplirlo. De estas categorías destacan especialmente los requisitos de calidad o atributos de calidad, también conocidos, pues tienen un impacto directo en la arquitectura de un sistema. Este tipo de requisitos está relacionado con la forma con la que el sistema se va a comportar al momento de realizar una actividad. Por ejemplo, que sea seguro de utilizar, que sea fácil de usar o que realice alguna actividad de forma eficiente o rápida. Sin embargo, esta actividad de clasificar estos requisitos en estas diferentes categorías es una actividad que se puede tornar tediosa y propensa a errores conforme la cantidad de requisitos aumenta, pues esto refleja que hay una mayor complejidad en el sistema. Es por eso que a lo largo de la literatura se han explorado herramientas que asisten en estas tareas entre la etapa de licitación y de análisis de requisitos. Destaca la revisión de Med-Brel y Match en 2013, en la que se determina que existen en la actualidad estrategias desarrolladas para asistir en la tarea de clasificación e identificación de requisitos de software. Sin embargo, en su mayoría eran propuestas semiautomáticas. Algo que también se identifica en esta revisión es que en su mayoría el interés de esto se enfoca en trabajos hechos en lenguaje natural, pues una fuente muy fundamental de requisitos de software son las mismas fuentes de conocimiento de documentación, o incluso, como también se descubrió en esta misma revisión sistemática, es que no únicamente se pueden obtener requisitos de la documentación de software, también hay recursos fundamentales que parten de la retroalimentación de los usuarios, como pueden ser foros de discusión de algún sistema, o un sistema donde se lleve el seguimiento de fallas, donde un usuario reporta que hay algún error y es posible que este error esté asociado con alguno de los requisitos que estén fallando. Es a la luz de todos estos descubrimientos que se plantea la necesidad de una propuesta automática que asista en la clasificación de requisitos de software. En un inicio, de requisitos de calidad, valiéndose de la mayor cantidad de técnicas de inteligencia artificial posibles, entre ellas el aprendizaje máquina y el cómputo evolutivo. El objetivo general con el que se parte esta investigación es el de generar una propuesta para la clasificación de requisitos utilizando técnicas de aprendizaje máquina y cómputo evolutivo. Y para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos particulares. Los primeros tres en especial relacionados con la revisión de la literatura, identificar cuál es el estado actual de la clasificación automática de requisitos. Entonces se parte de explorar las técnicas de aprendizaje máquina que ya existen para la clasificación de requisitos, analizar las características que comparten estas técnicas y recabar ejemplos de requisitos de diferentes proyectos de software. Consecuentemente, también se debe realizar un análisis exploratorio de los requisitos que se obtengan para este estudio y evaluar diferentes técnicas de aprendizaje máquina para identificar aquellas que se ajusten mejor al conjunto de datos que vamos a utilizar, Se aplican también al menos un algoritmo evolutivo para la optimización de los parámetros de los clasificadores seleccionados. Y finalmente se evalúan la eficiencia de todos estos clasificadores, contrastándolos con el caso de estudio. Es por eso que también esta investigación parte de la hipótesis de que en realidad es posible mejorar la clasificación de estos requisitos de calidad mediante la optimización de hiperparámetros utilizando el cómputo evolutivo. En 2019 se realizó una revisión sistemática de la literatura que posteriormente fue publicada en el Congreso CONISOF en 2020, en la que se pudo retratar el estado del arte actual que compete a la clasificación automática de requisitos utilizando técnicas de aprendizaje máquina. Entre los muchos descubrimientos que se tuvieron de esta revisión de la literatura que se realizó, es que se identificaron aquellas que son las fuentes más comunes de requisitos de software que son utilizadas en las propuestas encontradas en la revisión. En su mayoría, todas son provistas por la misma academia, por ejemplo, la base de datos TeraPromise o un ejemplo utilizado para un mismo congreso de la academia. Sin embargo, un análisis detallado del texto de todos estos artículos nos permitió identificar que existe un creciente interés de poder aplicar estos clasificadores de requisitos, no únicamente en requisitos de software, sino también en otro tipo de texto en formato de lenguaje natural, que son las retroalimentaciones de los usuarios o user reviews, en los que los usuarios pueden documentar algún error con una falla, alguna sugerencia de alguna futura característica del sistema, o comentar su experiencia utilizándola. De hecho, existen algunas propuestas ya aplicadas en comentarios en App Stores como Google Play Store o la App Store de Apple. Conociendo todo este estado de la literatura es que esta investigación parte de tres pilares fundamentales. La investigación en 2017 de Kurtanovich y Male, donde se tiene un precedente de muy alto impacto porque tiene un alto impacto en citas,
que compete a la clasificación automática de requisitos entre la dicotomía de requisito funcional y requisito no funcional. Asimismo, también se encontró la investigación de Farah, Tejeda y Correal, en el que desarrollan una plataforma que identifica requisitos de calidad, pero no en la retroalimentación de los usuarios, sino en el código mismo. A través del análisis estático de código, determinaron aquellas partes del código que estén relacionadas con algún atributo de calidad. Y finalmente, la investigación de Wang y sus colaboradores en 2018, que desarrolla un clasificador lineal desarrollado especialmente para tomar en cuenta la retroalimentación de los usuarios e identificar aquellas fallas que están relacionadas con algún atributo de seguridad, con el requisito de seguridad. Es con estas tres propuestas que se plantea el uso de todo este conocimiento en una fuente de conocimiento adicional, que son los reportes de fallas de la plataforma de GitHub. En esta plataforma, los usuarios de algún sistema pueden realizar comentarios relacionados con alguna falla o alguna sugerencia de característica nueva para un sistema. En este caso, pongo un ejemplo. Un usuario del sistema de VS Code, un ID de código, reporta que al cerrar una actividad, el orden de los botones va no guardar, cancelar y guardar, mientras que al realizar una actividad similar, el orden de los botones es invertido. Él menciona una palabra muy importante, que es que esta característica se siente inconsistente, lo cual dentro del marco de evaluación de la usabilidad de Nielsen es una falla de la usabilidad. Es bajo este supuesto que se parte que realmente es posible poder encontrar información relacionada con requisitos de software, específicamente requisitos de calidad, en este tipo de reportes de fallas. Es por eso que se plantean aplicar estos requisitos, estos clasificadores con este tipo de información. Para lograrlo, se plantean 3 etapas de investigación. Un entrenamiento que consiste en entrenar diferentes clasificadores a partir de ejemplos de requisitos de calidad, pasar estos requisitos por un proceso de generalización y de representación de texto, a partir del cual se pasa de texto formal a vectores o a matrices de vectores en los cuales que son compatibles con los modelos seleccionados. Esencialmente existen 2 tipos de clasificadores seleccionados: los modelos de deep learning, que son redes neuronales, y los de aprendizaje máquina comunes, los cuales los de aprendizaje máquina comunes son sometidos al proceso de optimización de hiperparámetros. Finalmente, todos estos son evaluados en este campo de requisitos de software y posteriormente contrastados con las pruebas, con el conjunto de prueba que consistió en 500 ejemplos recabados de atributos de reportes de fallas de GitHub que estén asociados con atributos de calidad. Finalmente se evalúa la propuesta con este caso de estudio y se contrastan los modelos. Las etapas en las que se llevó esta investigación: primero se relacionó todo con el texto, esencialmente las bases de datos de requisitos de software seleccionadas y el etiquetado manual de estos atributos de reportes de fallas asociados a atributos de calidad. Se hizo un procesamiento del texto y se seleccionaron inicialmente los 6 modelos de aprendizaje máquina, de los que destacan 4 modelos de aprendizaje máquina común y los 2 de deep learning, entre ellos la red neuronal, y un modelo basado en transferencia de conocimiento de BERT, desarrollado por el Departamento de Investigación de Google. Finalmente, los modelos de aprendizaje máquina comunes, que son el Knife Bayes, árboles de decisión, Random Forest y máquinas de soporte vectorial, son sometidos al proceso de optimización de hiperparámetros y comparados con otro ejemplo de un modelo optimizado a través de algoritmos genéticos. Al final de todo este proceso se van a tener un total de 11 diferentes clasificadores que serán comparados y finalmente evaluados con el conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento inicial consiste en 630 ejemplos de diferentes fuentes, de 3 fuentes en específico de requisitos de software disponibles en la literatura, que es la base de datos de Pure, que consiste en especificaciones de requisitos de software, la base de datos de Promise, que ya había sido utilizada en la literatura anteriormente, y un reporte desarrollado por Miller en 2009 llamado The Quest for Software Requirements. Finalmente, esta es la disposición con la que se tiene, son de diferentes fuentes, y hasta donde se tiene conocimiento es la fuente de ejemplos de requisitos de calidad más amplia disponible en la literatura, y que está balanceada de la siguiente forma, que en su mayoría son esencialmente requisitos de rendimiento, usabilidad y seguridad. Un problema que existe al retomar estos ejemplos de requisitos de software que vienen de diferentes proyectos de software, de diferentes especificaciones de requisitos, es que inevitablemente van a traer conocimiento del dominio de donde vienen. Por ejemplo, aquí pongo usabilidad, un ejemplo de usabilidad, que hace referencia al requisito que esté asociado con un sistema clínico y que los usuarios están llamados como los administradores del programa o el departamento de enfermería. Y de igual manera se tienen cifras, se tienen fechas en específico, se tienen nombres de la empresa
que para un uso generalizado podrían ser considerados como ruidos porque hace que los clasificadores tengan muchas más palabras con las que trabajar y que realmente no agregan nada en cuanto al significado de estos requisitos. Es por eso que se someten a un proceso llamado generalización de requisitos, que fue desarrollado por nosotros y expuesto también como parte del Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, que consiste en diferentes técnicas de procesamiento del lenguaje natural, por el cual se logra transformar estos ejemplos de requisitos en ejemplos mucho más simples que no tienen asociación hacia ninguna empresa, ningún requisito, no tienen cifras en especial, pero que nos permiten centrarnos en la información que realmente es importante. Por ejemplo, de usabilidad, se hacía referencia a que el sistema fuera intuitivo. De seguridad, que se permitiera el acceso a los datos, o de mantenibilidad, que el sistema pudiera estar disponible para mantenimiento. Ahora, una vez que se sometieron estos requisitos al proceso de generalización, es importante resolver el cómo esto se adaptará, este conocimiento escrito se va a adaptar a modelos de aprendizaje que en su instancia más simple son modelos matemáticos basados en estimación. Es por eso que se recurre a la transformación de representación de texto llamada TF-IDF, que es un algoritmo de vectorización, que en un enfoque muy básico sería contar cuáles son las palabras que son más comunes de cada una de las categorías, pero también tomando en cuenta su exclusividad dentro de la clase a la que pertenecen. Y aquí pongo un ejemplo. Si se pueden ver, cada una de las palabras pasa a ser un atributo de esta tabla y cada uno de los valores representa el cómo aparece esta palabra. Por ejemplo, de la primera línea de la tabla se puede observar que el enunciado sería: el sistema deberá ser intuitivo. De lo siguiente, que el sistema sea seguro y que el sistema sea rápido. Sin embargo, la tabla con el valor más importante es aquella con la característica que tiene mucho más relevancia o que es mucho más exclusiva a cada una de estas clases. Por instancias, usabilidad es más característico que sea intuitivo, seguridad, que se use la palabra seguro, o de rendimiento, que se use la palabra rápido. La mecánica con la que se trabaja es esencialmente calcular la frecuencia y tomar en cuenta también la frecuencia inversa de esta. Es así como se toma en cuenta también la exclusividad de las palabras. Ahora que se cuenta con una matriz numérica, es posible aplicar algoritmos de aprendizaje máquina, entre ellos pues todos los seleccionados. Y adicionalmente, y con el fin de incrementar la capacidad de estos clasificadores, se realiza un proceso de optimización de hiperparámetros, que esos hiperparámetros son aquellos valores con los que se va a construir cada uno de los modelos. En el caso de un árbol de decisión, podría ser su profundidad, podría ser el número de ramas con las que se va a contar, y todos estos parámetros tienen un efecto directo en el rendimiento de estos algoritmos. Para realizar este proceso en el que se van a optimizar, se utiliza un proceso llamado evolución diferencial, que consiste en realizar múltiples instancias de una población de modelos de aprendizaje máquina de cada uno de los seleccionados, y donde a través del paso de diferentes generaciones se mutan y se recombinan entre ellos, imitando esencialmente el proceso de la selección natural, donde aquellos algoritmos con la mejor aptitud son aquellos que prevalecen. Este proceso se realiza de forma iterativa y finalmente se obtiene un modelo optimizado que esencialmente es mucho más apto que un modelo, podría ser mucho más apto que un modelo configurado por defecto. Este mismo proceso fue expuesto también en el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial y fue comparado contra otros algoritmos utilizados en la actualidad, entre ellos el modelo de TPOT, que en lugar de utilizar evolución diferencial utiliza algoritmos genéticos y no únicamente configura los parámetros de un modelo, sino configura los parámetros de un modelo y diferentes modelos encadenados o puestos en serie, lo que los autores denominan pipeline. Estos algoritmos suelen tener en la literatura, han reportado calificaciones realmente destacables y se compararon también como para tener un marco de referencia. Con respecto a los resultados, esencialmente este es el proceso de generalización y se logra demostrar que efectivamente se reduce bastante la variabilidad en palabras. Esencialmente las categorías que son más afectadas son las que tenían muchos más ejemplos, que son las de rendimiento, usabilidad y seguridad. Pero esta transformación nos permitió también reducir un 20% las palabras. Recordemos que el modelo TF-IDF también es una columna por cada una de las palabras únicas, por lo que nos permite tener vectores mucho más angostos. Y para demostrar la eficiencia del algoritmo, se calculó únicamente la frecuencia de cada una de las palabras que aparecen en cada una de las categorías. Cada una de estas nubes de palabras representa las palabras que son mucho más frecuentes en cada uno de los usos. Y aquí es donde nos damos cuenta que es realmente importante tomar en cuenta la exclusividad de cada una de estas palabras, porque, por ejemplo, se hereda bastante la información de la estructura de un requisito. Se tiene el sistema, deberá, el usuario, shall, system, la misma oración, los bigramas juntos. Toda esta información pues realmente nos distrae de lo que realmente es esencial de cada una de estas categorías.
Por ejemplo, se puede observar en menor medida que usabilidad diga fácil, que rendimiento sea relacionado con el tiempo, con velocidad, o que mantenibilidad tenga relación con las actualizaciones o mantenimiento. Es por eso que alguna vez utilizada la representación por TF y DF, es que podemos obtener aquellas palabras que realmente son esenciales de cada una de estas categorías. Un análisis de dependencia condicional de chi cuadrada nos permite identificar aquellos atributos más importantes, por ejemplo, de seguridad, que se autorice, que haya contraseñas, que haya seguridad, que haya sistemas de encriptado, de la usabilidad, que el uso, que el contenido, que la navegación, todas esas palabras resulta que fueron mucho más importantes para cada uno de estos requisitos y que son mucho más características. Ahora, para demostrarlo en mayor medida, la intención fue graficar estos vectores, sin embargo, pues son vectores de muchas dimensiones y el ojo humano solo puede ver hasta 3. Entonces se tomó en cuenta el método de reducción de dimensiones UMAP, el cual nos permitió tener solo 2 dimensiones y donde realmente no es importante la escala, lo que nos importa es la distancia entre cada uno de estos ejemplos. Estos son los 630 ejemplos de requisitos de software graficados en esta diagrama de dispersión. Y aquí algo que nos podemos observar es que realmente hay algunos conglomerados de requisitos de software en los que se puede observar que usan un lenguaje muy parecido, que realmente las palabras o sus palabras más características o sus frecuencias son realmente muy similares. Entonces, por ejemplo, tenemos conglomerados en la parte superior de seguridad o de usabilidad al final, que realmente es el más claro, y unas que son más comunes que se mezclen porque realmente es un poco menos, depende bastante de la redacción de cada uno de los analistas del sistema. Ya que se cuenta con este análisis y la representación de TF y DF, se realiza el entrenamiento y posterior configuración de los modelos a través de evolución diferencial. Aquí podemos ver cada una de las gráficas y cada uno de los modelos que a través de su proceso de optimización. Por una instancia, todos los que fueron configurados por defecto, sin pasar por ese proceso de evolución, tuvieron una media geométrica que fue la métrica con la que se midió cada uno de estos algoritmos, de 7, 7.5, una llegó cerca de 8. Sin embargo, a través del paso de diferentes generaciones y de este proceso de evolución, es que se logró tener algoritmos mucho más capaces. Por instancias, el algoritmo de árboles de decisión logró un incremento de hasta casi un 10% y se obtuvo un modelo con una clasificación, con la mayor clasificación medida por media geométrica de un 82.5, que fue el algoritmo de Random Forest. Finalmente, el algoritmo de T-Pod obtuvo una calificación más alta, obtuvo un 83.5, pero ese también es la gráfica de convergencia de cómo fue configurado. Ahora, ya que se tienen estos algoritmos bien definidos, es que se prueban con la propuesta, la clasificación de los reportes de fallas. Se pidió a 2 especialistas de la Facultad de Estadística e Informática que nos apoyaran en la clasificación de estos reportes de fallas, y de los 500 ejemplos se obtuvieron 183 de diferentes categorías, esencialmente en su mayoría de usabilidad y de mantenibilidad. Y ya que se tienen estos reportes de fallas bien clasificados, es que se prueban los modelos de clasificación. En su mayoría todos tuvieron ciertos defectos y muchos problemas de compatibilidad con este tipo de texto. Estas gráficas permiten observar la idea principal es que el área de cada uno de los polígonos sea la más amplia posible, y en su precisión, en su mayoría tuvieron bastantes defectos. En la parte superior se encuentran todos aquellos relacionados, todos los modelos configurados por defecto, y en la parte inferior todos los modelos una vez optimizados. Destacan bastante la sensitividad o recall del modelo de T-Pod, que obtuvo hasta un 6% en varias de las categorías de interés, y finalmente la métrica de F-score, que es la relación de las 2 métricas anteriores, variaban entre un 20 y un 40% en su mayoría, pero efectivamente se logró demostrar que los algoritmos optimizados tuvieron un mejor rendimiento. En su mayoría, el algoritmo de multinomial NV o Knight-Bayes y T-Pod fueron los que tuvieron el mejor rendimiento con este tipo de algoritmos. Sin embargo, sigue siendo una métrica bastante baja y se espera poder optimizar en trabajos futuros. Igual el proceso de configuración de las redes neuronales, tanto de la red neuronal simple, configurada por defecto de la biblioteca de Ludwig, y la red neuronal de Google de BERT, también tuvieron una precisión bastante baja y una capacidad de adaptabilidad también bastante difícil para poder reutilizar el conocimiento de los requisitos de software en estos reportes de fallas. Así que finalmente se obtienen las siguientes conclusiones. La clasificación automática de requisitos, esencialmente en la literatura, esto es un resultado de la revisión de la literatura, es que están enfocadas esencialmente en el ámbito académico. Sin embargo, hay un creciente interés de poder utilizar este conocimiento en retroalimentación de usuario.
También se pudo determinar que la representación por TF y DF nos permitió identificar cuáles son los términos mucho más específicos de cada uno de estos reportes de fallas o de estos requisitos de calidad. Se determinó que es posible optimizar estos algoritmos de optimización para poder mejorar el rendimiento de nuestros algoritmos de clasificación. Se mejoró hasta un 10% y se obtuvo una media geométrica de hasta un 80%. Sin embargo, se demostró que la reutilización de este conocimiento en otro tipo de ambientes donde la redacción no es exactamente la misma representa bastantes dificultades y es necesario tomar en cuenta otras alternativas para poder hacer la representación de este conocimiento. Es por eso que como trabajo futuro se planea realizar la integración de otras técnicas adicionales para representar el conocimiento textual para los algoritmos de clasificación, ya sea word embedding o algún tipo de estrategia de enriquecimiento semántico o la corrección de errores gramaticales. También se propone el reajuste de los modelos de aplicación en dominios específicos. Esto es, ahora generamos modelos que son bastante capaces para una actividad genérica. Sin embargo, el hacerlos especializados con el vocabulario de algún dominio o de algún proyecto de software en específico podría hacer que para ese mismo dominio sean mucho mejores. Y finalmente se considera también la recalibración de otros modelos basados en la transferencia de conocimiento, como el mismo BERT, porque es un modelo que tiene hasta 11 millones de parámetros que se pueden configurar de manera mucho más fina. Con esto finalizo la ponencia sobre la propuesta de aplicación de aprendizaje máquina y cómputo evolutivo en la clasificación de requisitos de calidad, pero adicionalmente dejo este código QR con el espíritu del Open Science y de Open Source, en el que están todos aquellos recursos que se llevaron a cabo en esta investigación, ya sean las gráficas, los códigos, los logs de ejecución y las bitácoras de todos los datos. Todo eso está disponible en el repositorio de GitHub. Y con eso finalizo y pasamos a la siguiente sección. Ok, muchas gracias, Manuel. Y pasamos a la sesión de preguntas por parte de los miembros del comité jurado. Comenzamos con el doctor Efrén Mesura. Adelante, doctor. Muchas gracias al doctor Ángel, al doctor Octavio, y muchas gracias, Manuel, por la presentación. Quiero, antes de iniciar con las preguntas, reconocer tu capacidad para poder adentrarte en un área que no necesariamente es la de tu formación original, que es ingeniería de software, y poder, digamos, explicar con claridad los términos. Reconozco eso, Manuel, no es fácil de encontrar y bueno, tú tienes esa habilidad. Gracias. Bien. Digamos, hablando del proceso de descubrimiento de conocimiento en datos, que es lo que trata tu tesis enmarcado en requisitos, si tú pudieras poner un porcentaje, ¿cuánto tiempo te llevó la parte de preprocesamiento de los datos? ¿Y cuánto te llevó realmente la parte de la minería? ¿Qué porcentaje pondrías? El tiempo que te requirió para efectos de la tesis, si lo pudieras dividir en esas dos partes, ¿qué porcentaje te llevó preprocesar datos, tenerlos súper listos para el aprendizaje? ¿Y qué tanto te llevó ya propiamente usar los algoritmos de aprendizaje, calibrarlos, etcétera? Pues de todo el proceso, yo diría que un 50% así seguro fue dedicado tan solo a analizar, a especificar, porque se hicieron bastantes pruebas inicialmente sin hacer ningún tipo de preprocesamiento del texto y se tenían resultados bastante, bueno, no tan deseables. Y durante aproximadamente 3 meses se desarrolló la propuesta de tan solo de poder generalizar este conocimiento, porque realmente mi área de expertise no era el procesamiento del lenguaje natural. Ahora que sé un poco más de esto, realmente me emocionó bastante. Y pues también sobre la selección del proceso en el que se iba a desarrollar, porque también la representación de texto es una parte muy fundamental y que realmente afecta también en el rendimiento de estos algoritmos. Se seleccionó representación de texto porque se identificaron diferentes propuestas en un artículo y se tuvo una mucho más simple que nos permitía ventajas inmediatas, que era poder comprobar la eficiencia de este algoritmo al identificar las palabras más comunes, pero sí, esencialmente fue un 50% desarrollar, trabajar con el texto tan solo para poder reutilizarlo, y ya la parte posterior, pues, en su mayoría de la parte posterior sería hacer el entrenamiento y hacer su optimización, que no solo en tiempo de planeación, también fue una cantidad muy grande de tiempo dedicado a la ejecución de estos algoritmos, porque también son algoritmos de ejecuciones muy largas, y se tienen que tener varios por la misma razón de la naturaleza de estos algoritmos. Entonces, entre ejecución y
y planeación, también se dedicó bastante tiempo a la configuración de estos algoritmos. Gracias. Sí, es interesante lo que comentas y ahora sí que es muy real. Muchas veces estamos pensando en el aprendizaje computacional y pensamos mucho en los modelos, en las redes neuronales, en los árboles de decisión, en el ingenio bayesiano, etcétera, etcétera. Pero pues asumimos que los datos ya están listos para la máquina y eso no necesariamente es. Y el preprocesamiento de los datos es algo que está muy, creo yo, muy devaluado y es sumamente importante porque como bien lo dices y tú lo viviste, pues eso depende del éxito de un buen proceso de aprendizaje, de los buenos modelos que se pueden generar a partir de ello. Muy bien. ¿Qué opinión te merece que, por un lado, en tu enfoque estás evitando calibrar los algoritmos de aprendizaje? O sea, ya no tienes que calibrar C4.5 o J48, no tienes que calibrar una red neuronal, etcétera, etcétera, pero tienes que calibrar un algoritmo evolutivo. Entonces, quieres ahorrarte calibración de parámetros, pero tienes que calibrar los parámetros del algoritmo evolutivo. ¿No estamos regresando a lo mismo? Claro, no, adicionalmente, la selección de parámetros es una tarea bastante importante que también afecta bastante el rendimiento de los algoritmos y con el fin de reducir en la mayor cantidad posible el error humano que pues compete a que yo no soy un experto tan solo en esto, que tengo que determinar los espacios de búsqueda de cada uno de los algoritmos, se utilizó una biblioteca adicional para poder determinar los parámetros, o sea, se utilizó una herramienta para identificar los parámetros, para la herramienta que identificará los parámetros, pero que nos evita la tarea de que sea totalmente arbitrario seleccionar los parámetros. Esta biblioteca fue iRace, que funciona por ejecución iterativa y que realiza diferentes ejecuciones para tomar en cuenta el costo de estos algoritmos y considerar, por ejemplo, evitar aspectos como convergencia prolongada o que se interrumpa antes de que se pueda llegar a un máximo deseado. Entonces, para también evitarme a mí la tarea de seleccionar los mismos parámetros de estos algoritmos de optimización, se utilizó esta herramienta que utiliza ejecución iterada para identificar los mejores conjuntos de parámetros. Entonces dejaste toda tu confianza al proceso evolutivo emulado de que te iba a entregar buenos parámetros para tus algoritmos de aprendizaje. Sí, toma en cuenta el costo y también el tiempo de ejecución. Es algo que era muy importante también para poder pues llevar a cabo las ejecuciones de los mismos algoritmos evolutivos, porque realmente eso es recomendable que sean configuraciones muy prolongadas y algunas nos tomaban bastante tiempo. A mí hubieron algunas ejecuciones que me tomaban hasta 8 horas para poder determinar incluso cuáles eran los parámetros del algoritmo que iba a utilizar, y estos algoritmos se tienen que hacer 30 veces por lo mismo de que su naturaleza no determinista, que nos puede arrojar diferentes errores, y para tener variabilidad, pues era muy importante determinar los parámetros más adecuados. Ok, muy bien. ¿Es justo el comparativo contra Tipot? Una herramienta que creo que hace más de lo que hace tu propuesta. ¿Qué tan justo es compararse contra Tipot? ¿O hace exactamente lo mismo que tu propuesta, Tipot? Tipot utiliza, también se basa en optimización, pero contrario a mi propuesta, que es utilizar algoritmos de evolución diferencial, utiliza algoritmos genéticos. Y sí, realmente Tipot se tuvo más como un marco de referencia, pero realmente los modelos que nos arroja son muchísimo más complejos, no son un solo modelo, son un modelo, configura sus parámetros y lo encadena con otro y con otro modelo, los ensambla juntos en lo que el autor llama pipeline, y realmente son conjuntos mucho más elaborados. Entonces se esperaba que si tuviéramos un rendimiento más o menos cercano al de Tipot, habríamos tenido una solución un poco más barata en términos de cómputo, porque los algoritmos de Tipot también son de uso bastante prolongado, y que tenía un rendimiento más o menos cercano. Entonces es por eso que se tomó como marco de referencia y realmente tuvieron un rendimiento mucho similar. Tipot tuvo cerca de un punto superior, pero sí son equiparables. Ya, muy bien, pero bueno, es interesante, ¿no? Los modelos de Tipot son edificios más complejos que tal vez la pequeña casa que tú estás construyendo y que da el ancho, ¿no? Para lo que quieres hacer. Ok, y ya para finalizar, ¿tú ves como ingeniero de software que este tipo de herramientas que asistan al ingeniero en la parte de
la clasificación de requisitos, ¿la ves funcionando en el futuro cercano en las empresas? ¿O esto crees que se quede en el ámbito académico? ¿Qué opinión tienes? Bueno, es que conforme realmente aumenta la complejidad de los sistemas, la cantidad de gente que interviene en estos sistemas cada vez es mucho más, la colaboración, el trabajo y todo esto. Y yo creo que tener opciones que puedan minimizar el margen de error, por ejemplo, o que asistan y que hagan una tarea mucho más fácil para el ingeniero de software, no que lo sustituyan, porque, bueno, todavía creo que falta un poco para eso, pero que asistan en sus tareas para facilitarlos. Por ejemplo, mi propuesta, identificar cuáles de toda la inmensa cantidad de comentarios que un sistema de software puede tener, realmente el tiempo del ingeniero de software revisando todos estos es bastante dedicado. De hecho, durante la clasificación de los reportes de fallas nos dimos cuenta que hay muchos de los comentarios que se realizan en GitHub que realmente no tienen relación con el código o relación con el sistema. Entonces, permitir una herramienta que le sirva al arquitecto de software o al ingeniero de requisitos, identificar aquellas que son mucho más relevantes o que tienen mucho más impacto en el sistema, tal vez le vaya a ahorrar bastante tiempo y algunos corajes. Entonces, yo creo que sí, por lo menos esta herramienta o la propuesta donde se quiere llevar, realmente tiene bastante uso para un ingeniero de software, sobre todo en el entorno de open source. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias por las respuestas y muchas gracias, doctor Ángel. Gracias. Gracias, doctor Efrén. Adelante, doctor Octavio. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ángel. Gracias, Manuel, por tu presentación. Bueno, algo importante o un problema importante que tuviste que abordar, o una parte, ¿no? De ese problema es la parte del lenguaje natural, ¿verdad? El procesamiento del lenguaje natural. Personalmente en este proyecto, ¿qué dificultad? ¿Cómo podrías explicarnos un poquito a la audiencia? ¿Qué problemas tuviste con que estén los requisitos en lenguaje natural? O el input, ¿verdad? Que fue también lo que estuviste trabajando. Sí, esencialmente, bueno, de lo primero que hubo que deshacernos fue de la información específica de dominio, y realmente eso es bastante importante y pues puede tener diferentes efectos. De hecho, en el estudio que se publicó en el COMIA, se demostró que al reducir al quitar este conocimiento, le quitábamos ruido al clasificador y podía enfocarse más en características especiales. Pero sí, realmente hay mucha importancia en trabajar con la documentación, esencialmente en el área de requisitos. Es muy común trabajar con texto. Los ingenieros de software no solo van a trabajar con las entrevistas que finalmente van a transcribirse y va a ser texto, la documentación, que eso tiene cierta estructura. También va a haber información que no va a estar estructurada y que no nos van a decir los usuarios, esto es un requisito, no, este es el requisito número 2, tiene un error. Entonces, es importante tomar la esencia de todo este conocimiento, tomar lo que realmente es importante, que fue lo que nos permitió identificar el algoritmo de TF-IDF, y ver si hay algo de eso en otros reportes de fallas. Pero estos reportes de fallas también pues van a tener sus otras dificultades. Entonces, lo que se trató de llegar aquí con esta investigación es tener una herramienta lo más general posible para poder posteriormente hacer especificarla en cada uno de sus ámbitos. Pero sí, este trabajo esencialmente fue tratar de hacer una herramienta genérica que tratara de abarcar en su mayor medida, en la mayor cantidad posible, los requisitos de software. Ahora, otra cosa que también es importante considerar al trabajar con requisitos y que no va a ser en otros comentarios, es la estructura de los requisitos. Nadie va a llegar a comentarnos en una App Store, el sistema debería hacer esto, pero no lo hace, o el error aquí. Nos van a hacer comentarios desde la perspectiva del usuario. Por ejemplo, si el requisito dijera, el sistema deberá regresar una respuesta en menos de 0.2 segundos, el usuario lo único que va a decir es, el sistema es muy lento. Entonces, hay que ver la manera en la que se pueda retomar de un lado y que se pueda tener la perspectiva del otro lado. Entonces, trabajar con el lenguaje natural sí implica bastante conocimiento, y realmente el lenguaje es una actividad mucho más complicada de lo que uno podría pensar intuitivamente. Tanto la semántica, la gramática, la misma sintaxis, que es cómo estaba estructurado los requisitos, todo eso es muy importante considerarlo cuando se trabaja con texto. Bueno, en tu propuesta, como parte del
del proceso de generalización de requisitos, tú tomaste ahí la propuesta de Abad y colaboradores que decían, ¿no? Que la original es incluyendo palabras clave, ¿no? Que ya tienes de conocimiento y tú, digamos que decidiste no utilizar esas palabras o echar mano de esas palabras y entonces utilizaste esto de TF y DFI, ¿no? Para identificar de manera automática este vocabulario, ¿no? Entonces yo te Claro. pregunto, el utilizar TF y DF, digamos, dejarle algo automático a encontrar esas palabras, ¿no tiene en sí ciertas limitantes que le puedan pegar a tu trabajo? Bueno, esencialmente la limitante más importante y que realmente fue algo que se estuvo arrastrando desde el principio es la cantidad de ejemplos que tenemos. Realmente en la literatura no hubieron muchos ejemplos de requisitos de software. A mí bastante me costó. Originalmente tenía los 256 de Promise. Después de una recomendación me fui a una base de datos, la base de datos de Pure, que son especificaciones de requisitos de software, y que pues me tuve que leer todos los documentos y buscar cada uno de los requisitos y enlistarlos y ponerlos en la base de datos. Pero finalmente el conjunto de entrenamiento fueron 630 y todo tiene que ver con la naturaleza del proyecto, quién fue el que lo redactó, toda esta información. Yo creo que algo que podría enriquecer bastante este trabajo futuro y que también podría darle más validez al uso de TF y DF, podría ser el recabar muchos más ejemplos de requisitos de software. Y con respecto a la propuesta de Abad y colaboradores, sí está inspirado el proceso de generalización, pero remuevo y sustituyo el paso de agregar arbitrariamente palabras que pues nos suenan mucho más hacia un atributo de calidad. Por ejemplo, cuando yo digo seguridad, tal vez estoy pensando en encriptar, en poner contraseñas, en algún tipo de estrategia por ejemplo, SSH. Entonces, todo esto se va, la selección original de la propuesta original, pues partía de saber todo esto, ¿no? Pero con el fin de evitar cualquier tipo de sesgo humano es que se utilizó el algoritmo de TF y DF, y realmente fue muy interesante que, a pesar de no de tener esta propuesta a un lado, el mismo algoritmo nos permitió identificar exactamente las mismas palabras que puso como ejemplo el estudio de Abad. Entonces, por lo menos teniendo ese marco de referencia contra el otro estudio, el algoritmo de TF y DF yo creo que validó bastante su uso contra el conocimiento previo que tenían otros usuarios, otros ingenieros de software, y que realmente podían partir de ya conocimiento a priori. Bueno, otra pregunta, Manolo, ahí en tu trabajo reportas que algunos atributos de calidad, o bueno, los requisitos asociados con esos atributos de calidad, hubo algunos que tuvieron mayor reducción de variabilidad de palabras que otras. Estaba ahí las que mencionabas que eran rendimiento y usabilidad, ¿no? Como las que más tenían. Dado tu formación que tienes de ingeniero de software, ¿verdad? Y ya tu conocimiento que tienes ya de técnicas de inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Por qué crees que sean estos requisitos de este tipo los que mayor reducción de variabilidad de palabras tuvieron? Bueno, en primera instancia, así de lo más sencillo, sería porque era de los que más ejemplos había. Pero ya yéndonos a la sintaxis, al vocabulario utilizado en cada uno de los requisitos, por ejemplo, rendimiento, algo que se planteó desde primera instancia en el proceso de generalización era quitar expresiones temporales, y rendimiento siempre va a incluir, o casi siempre, va a incluir expresiones temporales. Tal vez el sistema deberá dar una respuesta en menos de 0.2 segundos, o el sistema deberá utilizar el máximo del CPU por no más de 5 minutos. Esas expresiones temporales que eran mucho más comunes en los requisitos de rendimiento, fueron los que más fueron afectados por la generalización, porque, por ejemplo, decir el sistema deberá responder en 0.2 segundos y decir el sistema deberá responder en 0.3 segundos, esencialmente, sin el proceso de generalización, podrían representar dos columnas más en el TF y DF, cuando realmente la noción es la misma, que el sistema responda rápido. Entonces, pues una vez se reducen estas expresiones temporales que realmente eran muy parecidas, pero nada más cambiaban la palabra, la cifra en especial, es que se da la reducción tan grande en los de performance. Ahora también en usabilidad, pues eran los que más ejemplos daban del nombre del usuario. Por ejemplo,
eran de los que más había, porque era de los que más eran centrados los usuarios, los reportes de fallas, perdón, los ejemplos que había. Entonces, esencialmente fue cambiar, cuando se referían a la página web administrativa, cambiarlo a el, a, a el sistema, o cuando nombraban al usuario, nada más cambiar el nombre del usuario a únicamente el usuario, para que tuviera la forma más generalizada. Pero yo creo que esa es la razón principal por la que se vieron mucho más afectados que otros requisitos. Ok, bien. Bueno, también en el proyecto, bueno, trataste con esto del Customer Input, ¿verdad? Claro. Que es así como el producto de esa actividad colaborativa, de actividades de licitación de requisitos, y de alguna manera es como un conjunto que hay de información que hay que estar refinando en análisis, ¿no? Para entonces ya convertirlo específicamente en requisitos, ¿verdad? Y bueno, tú te centraste en uno en particular, o en un grupo en particular, ¿no? Que tienen que ver con lo de los atributos de calidad. Estas técnicas que tú empleaste, pues vamos a decirle proceso que estás planteando, ¿le ves posibilidades en otro tipo de requisitos o habrá que modificarlo? De otra manera, porque bueno, pensando en lo que te preguntaba el doctor, aquí nos estamos centrando en un tipo específico, ¿no? Pero el analista de requisitos quiere trabajar con varias, ¿no? Entonces, una herramienta completa tendría que estarte distinguiendo diferentes tipos de requisitos. Entonces, ¿crees que se puede extender tu propuesta o cómo ves ahí? Sí, de hecho, en la misma revisión de la literatura que se hizo el año pasado, nos dimos cuenta que el tipo de clasificación más común que había era entre definir si es un requisito no funcional o requisito funcional. Entonces, ya en la literatura ya hay antecedentes de que se han aplicado para categorías, la categoría mucho más amplia, que es la de requisitos funcionales. Aquí, pues, como el enfoque era identificar, pues, las palabras especiales, porque tal vez, el usuario esté un poco más cercano a este tipo de palabras que son, que estén relacionados con atributos de calidad, es que se hizo este enfoque. También pues está el estudio de Wang y sus colaboradores de 2018, que se enfocaba en seguridad únicamente. Entonces, yo creo que teniendo ese antecedente y aparte, pues teniendo en cuenta que teníamos esta base de datos, fue que se decidió ampliar un poco más el enfoque. Ya se ha hecho con anterioridad, de hecho, este tipo de entrenamientos, hubo un estudio que se enfocaba en ver cuáles eran los comentarios en algunas tiendas de App Stores, en la App Store, por ejemplo, y solo buscaba cuáles tenían relación con usabilidad, rendimiento y seguridad. Pero era entrenarlos con otros ejemplos de comentarios de usuarios ya etiquetados y contrastarlos con nuevos ejemplos. Entonces, aquí el enfoque era reutilizar el conocimiento de requisitos de software ya con otro tipo de conocimiento que no eran los requisitos de software. Entonces, yo creo que habría que tener muchos más ejemplos de otros tipos de requisitos, por ejemplo, ya llegase funcionales o algún tipo de restricciones, y habría que ver cómo se adaptan principalmente al proceso de generalización y ver si hay palabras que son más características de, por ejemplo, un requisito funcional. Tal vez no es tan intuitivo pensar que hay palabras especiales de una funcionalidad contrario a algún atributo de calidad. Entonces, habría que ver qué tanto se adapta el proceso de generalización y si el proceso de por frecuencia de texto de TF y DF sigue funcionando con este enfoque. Ok. Bien, Manolo. Y una última. Te voy a pedir así como que pienses como dos públicos, ¿sí? Pensando en el profesionista como ingeniero de software, ¿sí? Y pensando en el investigador, ¿no? Que a lo mejor tiene como áreas de inteligencia artificial y demás. ¿Por qué le debería importar tu investigación a ese profesionista y por qué le debería de importar a ese investigador? Como por un lado, al Ujú. analista, al especialista en ingeniería de software, ya trabajando con entornos en este sentido, por ejemplo, de open source, se vería súper beneficiado con este tipo de enfoques en los que en la que se le asiste a identificar requisitos de fallas, llevar su seguimiento, o incluso identificar nuevos requisitos que no se habían visualizado desde el principio, o ver cómo está evolucionando un sistema.
llevar ese seguimiento y que realmente pueda visualizar cuáles son aquellos reportes de un usuario que está utilizando su sistema, yo creo que se vería bastante beneficiado en llevar este seguimiento de los requisitos de software, identificar nuevos, documentarlos, llevar cuál es el control de los que representan fallas. Él es inicialmente el más beneficiado con este enfoque, desde el punto de vista del profesional que trabaja en el área de ingeniería de software. Ahora, también hay otras contribuciones en esta investigación, por ejemplo, desde la parte de procesamiento del lenguaje natural, que, pues como ya mencioné, es una parte bastante complicada, bastante interesante. Y en la actualidad, realmente el área de procesamiento del lenguaje natural está pasando por un auge bastante interesante en el que se está viendo maneras de reutilizar el conocimiento textual en formas inimaginables, ya sea pues trabajando con tweets que estén, por ejemplo, asociados con discursos de odio, trabajando con propagandas o todo ese tipo de información que es textual y que hay investigadores desarrollando propuestas para trabajar con este texto. Yo creo que un enfoque un poco más lejos de las redes sociales y un poco más cerca de pues, el área de ingeniería de software, también beneficia la comunicación entre estas dos áreas, la ingeniería de software y la inteligencia artificial. Y ya desde el lado de inteligencia artificial, pues específicamente en el área de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a Adelante. usted. Muchas gracias, doctor Octavio. Bueno, Manuel, ya para concluir las preguntas a un término un poquito más global de tu trabajo, fíjate que me llamó la atención que de los primeros trabajos en los que tú te basas está el de Wang del 2018, que ellos ocupan un clasificador lineal, si no mal recuerdo. ¿Por qué ese no lo utilizaste? Bien. Como parte de la revisión sistemática de la literatura se identificaron pues, los modelos que son más comunes, que fueron pues, la red neuronal, me estoy quedando sin batería. La red neuronal, las máquinas de soporte vectorial, el modelo Knight-Bayes, los árboles de decisión, todos esos pues en la revisión sistemática fueron los más comunes. Entonces, desde un principio, pues para poder compararlos con los que ya habían en el estado del arte. E igual, pues, adicionalmente a esto se tomó en cuenta el de BERT, porque no solo es un modelo, también es un flujo de trabajo para reutilizar conocimiento. Por ejemplo, el modelo de BERT es un modelo generado por el Departamento de Investigación de Google que está entrenado en varias tareas de lenguaje, ¿no? Entonces la intención era poder adaptar este modelo que ya estaba que estaba entrenado de forma general y especializarlo en la clasificación de requisitos. Entonces, de ahí se debe la selección de los modelos, esencialmente porque eran los más utilizados en la literatura y para poder tener un marco con el que se pudieran comparar su rendimiento inicial. Ok. ¿Consideras que sería interesante comparar, pues quizá el de regresión lineal o algún otro también con los que ya tú utilizaste? Porque bueno, tú dices que hay varios, ¿no? ¿Podría ser algún trabajo futuro? Sí, realmente, bueno, yo lo que sugeriría como un enfoque posterior para llevar a cabo esta propuesta, más allá de explorar diferentes otros modelos de clasificación, sería explorar más técnicas del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, ver cómo se representa el texto, porque únicamente aquí nos tomamos en cuenta el enfoque por representación de texto. Entonces yo creo que entre más conocimiento se pueda sacar de los requisitos que estén asociados con la tabla, con pues el conjunto de datos que van a formar parte del entrenamiento de los modelos de clasificación, entre más se tome en cuenta eso, yo creo que la selección del clasificador puede ser un poco más trivial. Ok, entonces, bueno, iba una pregunta para subirle quizá un poco al 80% que tú estás reportando, más o menos 70%. ¿Consideras que donde podría todavía explorarse más es en el procesamiento del lenguaje natural de los requisitos, ¿no? Sí, en más estrategias para sacar el mayor porcentaje de conocimiento del texto posible, porque podemos nada más remitirnos a qué palabras hay, pero también podemos tomar en cuenta cosas como la semántica. Si yo digo que algo es rápido, alguien que diga que algo es lento, que el sistema es lento, entonces pues técnicamente son la misma idea, pero no son las mismas palabras, es la misma noción. Entonces, tomar en cuenta otro tipo de factores como la semántica, tomar en cuenta otros factores como la sintaxis, que aquí pues era el problema que se heredó de la estructura sintáctica especial de un requisito, y realmente alguien en un reporte de fallas no va a hablar de esa forma. Entonces, al trabajar en mayor medida con el texto, yo creo que se puede, tan solo al hacer eso, se puede incrementar bastante el rendimiento de los mismos clasificadores que ya se utilizaron aquí.
Ok. Bueno, haciendo alusión a la parte evolutiva, ¿qué ventajas tomas de evolución diferencial o por qué ese? Y en esa versión que tú utilizaste, ¿no? Bueno, inicialmente la propuesta de utilizar este algoritmos de evolución diferencial parte de una instancia de investigación, de una estancia que hice de investigación en el Centro de Inteligencia Artificial tan solo con los primeros usos de estos modelos, pues ya se veía que había una mejora en estos algoritmos. Realmente, pues comparar estos modelos con algún otro tipo, pues puede ser un poco más complicado, pero, pero al menos estos de evolución diferencial demostraron bastante buen rendimiento comparado con pues, no configurarlos en absoluto los mismos modelos. Ah, ok, pensé que ibas a decir que con, no sé, con algoritmos genéticos u otro. ¿Tú consideras que a lo mejor otro tipo de estrategia pudiera mejorar los resultados en la calibración de los hiperparámetros? Sí, claro, todo depende pues, del mismo espacio de búsqueda que cada uno de los algoritmos, de los espacios de parámetros de cada uno. Entonces yo creo que dependiendo de la estrategia de búsqueda también pueden haber diferentes resultados, pero pues aquí el enfoque inicial era tener un marco con el que se pudiera comparar, que eran los enfoques, los modelos configurados por defecto y los optimizados, y ver si efectivamente eran más capaces. Ok, Manuel, por último, bueno, tú trabajaste en un área muy, bueno, no pequeña, pero sí un subconjunto de todas las actividades de un ingeniero de software, que es el área de los requisitos, de la parte de inteligencia artificial, trabajaste con algoritmos de aprendizaje máquina, con deep learning, con cómputo evolutivo. Pues bueno, ¿cuál sería tu conclusión de la colaboración de estas dos disciplinas, no? De hecho, esa colaboración pues abarca bastantes otras áreas de la ingeniería de software, por lo mismo que la naturaleza de la ingeniería de software abarca diferentes partes del conocimiento. En los requisitos tal vez nos enfocamos más en el texto, pero en otras áreas de la ingeniería de software también se puede trabajar, por ejemplo, con métricas, que es algo que creo que ya se ha abordado en la misma carrera, en la licenciatura, y que también ha dado resultados bastante interesantes en cuanto a proyecciones, a predicciones, a estimaciones de, por ejemplo, costos de esfuerzo, a estimaciones de, por ejemplo, identificar las fallas, cuántos reportes de fallas se pueden identificar, identificar aquellos ingenieros que están teniendo más fallas, utilizando otras estrategias, por ejemplo, minería de datos, por ejemplo, otro tipo de proyecciones, otras estadísticas. Entonces, el área de ingeniería de software tiene bastante donde se pueden aplicar inteligencia artificial. Aquí en requisitos, pues estamos un poco más limitados a que el trabajo es con documentación, entonces se trabaja con texto, pero sí hay bastante de dónde. Repito, pues pueden ser las métricas, puede ser trabajar con rendimiento, con otro tipo de rendimiento o incluso con el mismo código. Al momento pues, de trabajar con código, la asistencia de inteligencia artificial tiene un panorama completo de dónde puede aportar a la ingeniería de software. Ok. Bueno, pues Manuel, te agradezco mucho. Felicidades de antemano por tu presentación. Creo que fue una muy buena presentación. Entonces, a continuación, el jurado se va a reunir en otra reunión y para no salirnos de aquí, vamos a dejar silenciado nuestro micrófono y nuestra cámara. Entonces, les pediremos, por favor, que continúen con el silencio en lo que regresamos para tener ambas sesiones abiertas y en un momento regresamos. Claro.
Bueno, ya estamos de vuelta. José Manuel, ¿andas por ahí? Sí, Ah, sí, 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 todo bien. bueno, después de haber deliberado el jurado, también estuvo presente la maestra Minerva, secretaria académica de la facultad, pues vamos a proceder a leer el acta, para lo cual cedo la palabra al doctor Octavio, quien funge como secretario. ¿Sí? Bueno, Manuel, pues vamos a dar lectura a tu acta, Sí, que dice así: Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática, acta de defensa de trabajo recepcional para acreditar la experiencia educativa, experiencia recepcional. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, siendo las 15:30 horas del día 26 de febrero del año 2021, reunidos en el Salón de Actos de la Facultad de Estadística e Informática, los integrantes del jurado designados para realizar el examen de la experiencia educativa, experiencia recepcional del alumno José Manuel Pérez Verdejo, con número de matrícula S16011702, con base en el trabajo intitulado Propuesta de aplicación de aprendizaje máquina y cómputo evolutivo en la clasificación de requisitos de calidad, en la modalidad de tesis, presentado por dicho alumno, aspirante al título de licenciado en Ingeniería de Software. Fungieron como presidentes del jurado el doctor Ángel Juan Sánchez García, como secretario, doctor Jorge Octavio Charán Hernández, y como vocal, el doctor Efren Mesura Montes. Conforme a lo previsto en los lineamientos para el control escolar del modelo educativo y flexible y ordenamientos legales de la Universidad Veracruzana, se procede a realizar dicho examen. Una vez interrogado a el sustentante por cada uno de los miembros del jurado y recogida la votación, el resultado es el siguiente. Aprobado por unanimidad y con mención honorífica. Con lo que se da por terminado el acto, siendo las 16:45 horas del día antes mencionado, levantándose la presente acta que firman los señores miembros del jurado. Y bueno, Manolo, muchísimas felicidades. Me da mucho gusto ver que terminas este camino que ya iniciaste hace unos cuantos semestres, ¿verdad? Qué bueno que llegaste con éxito y que lo hiciste muy bien, ¿no? Este último tramo, ¿verdad? Con muchos, pues vamos a decirle frutos de tu esfuerzo, y pues reconozco esa dedicación y ese talento que tienes para muchas cosas. Y bueno, pues enhorabuena, Manolo, felicidades a tus papás. También tienen un gran, un gran papel ahí, ¿no? En tu formación, y que bueno, dieron la oportunidad de terminar bueno, el inicio de tu carrera profesional, porque yo creo que vas a estar, avanzando mucho más, y pues, no me queda otra más que felicitarte a ti y a tu familia. Enhorabuena, Manolo. muchas gracias, doctor. Bueno, de igual manera, Manuel, te felicito. Creo que eres un estudiante muy sobresaliente, ahora ya un profesionista, que esperemos que dé muchos frutos, todo lo que has aprendido, tu entusiasmo, tu entrega, y pues eres alguien ya, un colega a quien admirar. Entonces, pues no me queda más que decirte felicidades, te deseo mucho éxito. Creo que todo lo que te propongas te lo puedes lograr, y de igual manera felicito a tu familia, que siempre sin la familia el apoyo para poder estudiar es un pilar importante. Entonces los felicito, sé que tú también estás agradecido, y pues bueno, para cuando quieras regresar, sabes que la Universidad Veracruzana siempre va a ser tu casa. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades, Manuel. Mi reconocimiento. Tienes habilidades importantes y las estás explotando de manera muy positiva. Ojalá sigas así y pues el límite lo estableces tú mismo. Enhorabuena y muchas felicidades a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Es un trabajo en conjunto. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos contactaremos contigo para ver los trámites que siguen. Enhorabuena, yo creo que con esto terminamos tu examen profesional, y pues cualquier otro detalle, documento, pues ya lo veríamos personalmente, ¿no? Claro que sí.
Gracias, doctor Efren. Gracias, doctor Octavio, por apoyar a Manuel con su trabajo. Y pues bueno, que sigan los éxitos, Manuel. Y bueno, también muchas gracias al doctor Efren, que pues el trabajo de Manolo también ayudó a que nos pusiéramos en contacto y pusiéramos a trabajar en conjunto. Y pues, pues muchas gracias, ¿no? Porque nuestros chicos tengan un plus en su formación. Muchas No, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, Manuel, no le digas a nadie, pero tú fungiste como puente entre la facultad y el instituto. Nada más no le digas a nadie, ¿vale? Claro que sí. No me lo voy a creer. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias a todos. Y bueno, hasta el próximo examen, que es en unas horas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buena tarde y felicidades. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias a todos. Hasta luego, felicidades.